Me hice millonario en menos de un año y perdí todo en una sola decisión que aún no logro entender. Lo digo así, directo, porque no hay forma bonita de contarlo. Cuando te pasa algo así, no hay música de fondo ni cámara lenta, solo un silencio incómodo y la sensación de que te caíste de un lugar del que nunca supiste realmente cómo subir. Soy Marcos Silva, tengo 36 años y trabajaba en inversiones digitales desde São Paulo. Vivía en un penthouse con vista a la ciudad, de esos que parecen sacados de una película, con ventanales enormes y luces que nunca se apagan. Tenía un auto nuevo, ropa cara que antes ni miraba y una rutina que desde afuera se veía perfecta, pero la verdad es que todo empezó de una forma tan simple que hoy me cuesta creer en lo que terminó. La primera inversión fue pequeña, literalmente un monto que no me dolía perder. Lo hice más por curiosidad que por convicción. Y funcionó. No fue una locura, pero fue suficiente para que algo se encendiera en mi cabeza. Esa sensación de, ok, hay algo aquí. Volví a hacerlo, esta vez con más seguridad, y volvió a funcionar. Ahí ya no era curiosidad, era interés. Empecé a estudiar, a leer, a ver patrones donde antes no veía nada, o al menos eso creía. En menos de 6 meses ya no estaba probando, estaba ganando, y no poco. Era ese tipo de crecimiento que te cambia la forma de pensar. Revisaba el celular a cada rato, viendo cómo los números subían, como si no existiera un techo. Empecé a ajustar mi vida alrededor de eso. Dormía menos, salía menos, hablaba menos con la gente que no entendía lo que estaba haciendo porque, claro, yo ya estaba en otro nivel. La gente empezó a notarlo, primero amigos cercanos, luego conocidos, después completos desconocidos. Enséñame, ¿cómo lo hiciste? ¿En qué estás invirtiendo? Al principio respondía por buena onda, pero después me di cuenta de que había una oportunidad, no solo de seguir creciendo yo, sino de convertirme en alguien que guiaba a otros. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. Abrí un grupo, nada grande, un espacio donde compartía lo que hacía. Funcionó. La gente entraba, veía resultados, se quedaba, luego abrí otro y otro. Sin darme cuenta, tenía una comunidad que confiaba en mí, no solo en lo que decía, sino en lo que representaba. Empecé a sentir una responsabilidad, pero también un ego que crecía en paralelo. Porque cuando muchas personas te ven como alguien que sabe, es muy fácil empezar a creértelo. El dinero seguía creciendo, rápido, demasiado rápido. Ya no hablábamos de ganancias normales, sino de movimientos que en otro momento me habrían parecido imposibles. Empecé a tomar decisiones más grandes, más arriesgadas, pero siempre con la sensación de que tenía el control. Ese fue el segundo error, confundir racha con habilidad. La presión también cambió. Ya no era solo mi dinero, era la expectativa de todos los que me seguían. Cada decisión que tomaba no solo afectaba mi cuenta, sino la confianza de otros, y en lugar de frenarme, eso me empujaba a ir más lejos, porque sentía que no podía fallar, que tenía que mantener el nivel, que ya no había vuelta atrás. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Era corto, directo. Vas a perderlo todo si no paras. No tenía contexto, no tenía explicación, solo eso. Lo leí varias veces. Me incomodó, no por lo que decía, sino por cómo lo decía, como si no fuera una advertencia, sino una certeza. Lo ignoré. Porque cuando todo sube nadie quiere ser el primero en dudar, nadie quiere bajarse justo antes de lo que podría ser el siguiente nivel. Me convencí de que era alguien intentando asustarme, o alguien que no entendía lo que estaba pasando, y seguí. Días después tomé la decisión que lo cambió todo. No fue impulsiva en apariencia. La analicé, la revisé, la hablé conmigo mismo 1000 veces, pero en el fondo ya estaba tomada desde antes. Invertí todo, literalmente todo, mi capital, mis ganancias, todo lo que había construido en ese año. La lógica era simple en mi cabeza. Si hasta ahora todo había funcionado, esto sería solo el siguiente paso, el salto definitivo. No lo fue. En cuestión de horas, todo empezó a caer. Al principio lento, luego de golpe, como si alguien hubiera apagado la luz. Revisaba las cifras y no entendía. Buscaba errores, explicaciones, cualquier cosa que me dijera que era temporal. Pero no lo era. No hubo aviso, no hubo un momento claro donde todo se rompió. Simplemente desapareció. Y con eso desapareció todo lo demás. La gente dejó de escribir, o peor, empezó a escribir de otra forma. Preguntas, dudas, reclamos, personas que habían confiado en mí y ahora no entendían qué había pasado. Yo tampoco lo entendía, y eso era lo más difícil de admitir. Me quedé en silencio, no por estrategia, por incapacidad. No sabía qué decir, cómo explicarlo, cómo enfrentar algo que ni yo mismo podía procesar. Pasé de estar en la cima de mi vida a cuestionarme cada decisión que había tomado, cada paso, cada consejo que di. Pero lo peor no fue perder el dinero. Fue darme cuenta de que no había caído solo. Había gente detrás de mí, personas que confiaron, que siguieron, que creyeron en algo que yo representaba, y aunque nadie me obligó a hacer lo que hice, entendí que cuando te posicionas como alguien que guía, ya no juegas solo, y yo no supe manejar eso.
Con el tiempo empecé a reconstruir, no la vida de antes, porque esa ya no existe, sino una nueva, más lenta, más consciente. Aprendí a desconfiar de las subidas demasiado rápidas, a cuestionar mis propias certezas, a entender que no todo lo que funciona una vez es sostenible. Hoy no tengo el penthouse, ni el auto, ni la imagen que construí, pero tengo algo que antes no, claridad. Y aunque suene extraño, la valoro más que cualquier número en una pantalla. Porque al final, el dinero no te cambia, te expone. Y cuando subes rápido sin entender por qué estás subiendo, el problema no es la caída, es que nunca supiste realmente dónde estabas parado. ¿Tú habrías parado o habrías seguido hasta el final? Sígueme para más historias reales que dejan algo más que entretenimiento, si quieres más.